Bienvenidos al cuarto vídeo de esta tercera semana de fotografía y arquitectura. Habíamos visto el movimiento que se produce desde Nueva York a Europa cuando se crea el movimiento moderno. En los años 30, la primera alianza entre fotógrafo y arquitecto que trabajan ya en común y multiplican los efectos de uno y otro lenguaje. Cómo esto llega a Estados Unidos en la figura de Julius Shulman y Richard Neutra, pero hemos visto que hay que hablar primero de ese paréntesis de la depresión para poder entender también lo que supuso después el sueño americano. La depresión del 29 provocó un movimiento fotográfico fundamental a nivel mundial, que es la Farm Security Administration, que se encargó a un equipo de fotógrafos documentar la situación en la que estaban viviendo, sobre todo las familias que habían sufrido más la depresión, que es el mundo agrario de Estados Unidos, cuando ya pues, en la zona más industrial estaba empezando a levantarse, a salir de la crisis, y fotógrafos como Walker Evans fueron documentando no solo las personas sino también la arquitectura, como tenemos aquí, además de esas otras fotografías emblemáticas, quizás las de Dorothy Lance es las que ha trascendido más, pero Walker Evans, junto a esas imágenes de las personas más desfavorecidas, nos dejó también magníficas fotografías que pueden ser consideradas arquitectónicas, puesto que hablan de los lugares, hablan de los espacios y cuentan también cómo transcurre la vida dura de esas personas que estaban pasándolo bastante mal, ¿no? Imágenes también de la destrucción, de la miseria, o de las necesidades nuevas de abastecimiento de toilets, etcétera, lo que se estaba poniendo entonces en práctica. Imágenes que consiguieron un impacto enorme en la sociedad, puesto que la parte que ya había salido de la crisis consiguió financiar muchas de estas ayudas que se estaban haciendo entonces. Algunas de las fotografías de Walker Evans merecen un comentario aparte, especialmente la serie que él hizo de Negro Churches, de iglesias de comunidades africanas, afroamericanas, son fundamentales, ¿no? Esas imágenes sencillas, como toda su fotografía, es muy austera, muy sobria, totalmente basada en la luz y jugando siempre con esos encuadres formales, apenas hay puntos de vista extraños, pero dotan a sus fotografías de una humanidad que hace que muchas veces puedan compararse con sus mejores retratos, ¿no? Algo que ocurre también con algunas de las mejores fotografías que nos dejó Robert Frank cuando hizo su viaje. Es un suizo que viene a Estados Unidos y publica un libro que fue una auténtica revolución en la historia de la fotografía, ¿no? Los americanos. Y él tiene una visión desde fuera, a veces muy irónica, sobre lo que es la cultura americana, una visión que habría que estudiar después, puesto que va a ser la crítica al sueño americano, o va a ser por lo menos la otra cara de la moneda al sueño americano. Pero lo voy a mencionar rápidamente porque entronca con esa otra América, la América profunda que nos mostraba la Farm Security Administration. Fotografías como esta de una gasolinera juegan casi irónicamente con el símbolo safe, ¿no? Salvación, que aquí pues, es una llamada para recargar gasolina, obviamente, pero podría ser comparado con una especie de procesión del Ku Klux Klan, de fanáticos religiosos, en su total soledad arquitectónica y sin embargo esa sensación de humanidad. Algo así ocurre con las fotografías que nos dejó Walker Evans y muchos de los fotógrafos de la Farm Security Administration. Fotografías que son fundamentales para entender también lo que va a ocurrir en el sueño americano, ¿no? El sueño americano, que en este caso critica a Robert Frank, todavía claramente está mostrando una visión distante del Star System, de ese glamour, de esa idolatría casi a las estrellas, pero que tiene mucho que ver con un tipo de fotografía de instante decisivo que viene de Europa, aunque Robert Frank quiere romper también con esas categorías del instante decisivo y habla de otra cosa, el instante intersticial. Cada imagen tiene valor en sí misma y no hay por qué buscar un momento único, sino que la realidad es mucho más amplia. Sin embargo, tener en cuenta también estos elementos humanos para poder hacer arquitectura. Hasta Cartier-Bresson se interesa por la arquitectura, que estaba tan presente también en la obra de Brassai. Lo hemos visto en París la Nuit, hay muchas escenas arquitectónicas, o el propio Kertész dejó juegos de visiones arquitectónicas que nos tienen que inspirar también a los que queremos hacer fotografía de
de arquitectura. La Torre Eiffel como hito emblemático de París ya ha quedado aquí en un juego con los ladrillos, ironizando también con que esos nuevos materiales han sido el futuro de la arquitectura. ¿Por qué no se puede inspirar en fotógrafos que estaban haciendo este tipo de acercamientos a la arquitectura, como los que hace Kertész en el barrio latino, o desde el fondo de una escalera con el movimiento de la paloma que asciende, ese tipo de imágenes fotográficas que crean una atmósfera y que pueden a veces darnos una clave a la hora de fotografiar un edificio. Cuento esto porque fotógrafos como Lucien Hervé o el propio Julius Shulman no se entienden sin ese elemento humano, ¿no? Es el gran fotógrafo de Le Corbusier, el que más valoró finalmente Le Corbusier, el que dejó algunas de las imágenes más emblemáticas de la obra de Le Corbusier, como la unidad de habitación, o otras obras que Le Corbusier hizo fuera de Europa también, como esta de Chandigarh. Los reporteros fotográficos tienen mucho que contar también, porque ellos se interesan, sobre todo se interesan por eventos arquitectónicos, pero nos cuentan también instantes que pueden ser introducidos en la fotografía y hablar a veces de detalles, que es lo que al final define un edificio, como ellos definían con unos pies descalzos, por ejemplo, la guerra en Etiopía, la dificultad que tenía uno de los bandos, que no tenía ni siquiera zapatos para luchar, como hizo Eisenstaedt en estas magníficas fotografías, ¿no? Esos fotógrafos que en Estados Unidos retratan también la construcción misma, el elemento humano, y que hacen que después pueda inspirar a un arquitecto como Julius Shulman cuando se da cuenta que la arquitectura tiene que ser también un performance, tiene que estar viva y hay que introducir a esos consumidores de la arquitectura para crear esos espacios únicos que él pretende vender al resto del planeta y que lo consigue. Y cómo lo hace lo veremos en el siguiente vídeo.